Soy Miriam Vargas y les voy a contar una historia de mi vida a la que titulé Viajé por la carretera de la muerte y no lo sabía. Permítame remontarme a un pasado cercano de mi vida. Hace 3 años, mis papás, que habían vivido separados mucho tiempo, decidieron partir en el viaje eterno juntos. Con un mes de diferencia se fueron. Eso trajo en mí muchos recuerdos de mi mamá, especialmente porque yo estuve cerca de mi papá en Arequipa, siempre. A mi mamá la veía temporalmente una vez al año porque ella vivía en Bolivia, donde yo nací. Ella nació y mi abuela y sus abuelos, todos los ancestros nacieron en la ceja de selva boliviana, que empieza a 95 kilómetros de la ciudad de La Paz. Pero es un paisaje tan hermoso que decidí ir a visitar una vez que mi mamá y mi papá se fueron. Llegué a la ciudad que mi mamá, al pueblo pequeño que mi mamá, donde ella nació, donde mi abuela nació, que se llama Coroico y que significa en voz aymara montaña dorada. Quise ir al pueblo de mi abuelo, pero la lluvia y la distancia era mucho, mucho más lejana y más difícil de llegar. Él había nacido en Chulumani, que significa manantial del Puma. Pero ese pequeño viaje que yo hice solo hasta Coroico trajo en mi memoria hermosos recuerdos de cuando mis papás me llevaban algunas veces a visitar al abuelo a Chulumani. Generalmente era cuando un tío, cuñado de mi mamá, que vivía con mi tía en Chulumani y mis primos, iba en su camión hasta La Paz. Él llevaba fruta a La Paz y de regreso, cuando no tenía carga para llevar a Chulumani, decía, como para que todos los niños escuchemos, no tengo carga de regreso, puedo llevar gente a Chulumani. Entonces todos éramos rogando a los papás que nos lleven, que sí. Bueno, se organizaba un viaje rápidamente. El viaje más hermoso, emocionante, por lo menos para la mente de una niña como lo era yo. Primero, había que subir al camión, porque era un camión. Frazadas, panes con huevo y grandes y niños arriba. Y por esa carretera infame íbamos cuesta arriba. Despacio, despacio, mareándonos, enfermándonos muchos, hasta la cumbre, a 4.700 metros sobre el nivel del mar. Mucho frío, pero el calor de las travesuras era suficiente para que cuando paraba el camión, todos bajemos. Unos porque se sentían muy enfermos, otros porque necesitaban, entre comillas, el baño, y todos en general, porque en la cumbre había kiosquitos de calamina donde vendían café muy caliente y la famosa bebida caliente hecha de maíz morado que se llama api, con unas empanadas inmensas que se llaman yaucha, que hasta el día de hoy, para mí, es un manjar de dioses. Allí, en la cumbre, lo más bello que yo veía era el colchón de nubes. Solo bastaba ponerse al filo del camino, mientras los hombres, los papás y las mamás tomaban su café,
nosotros veíamos las nubes que parecían colchones inmensos por los cuales tú podrías saltar y saltar y gozar. Era lo más hermoso que podíamos ver. Basta que nos decían, continuamos camino, otra vez a subir al camión. Felizmente el camión tenía una toldera, porque si no, ahí el frío en la altura, parecido al de Loroya, Anticlio, era muy fuerte. Empezaba la bajada y con eso la vegetación y también el cambio del clima. Era una bajada sinuosa y angostita. Muchas veces el tío tenía que arrinconarse o ponerse al filo del camino para que el otro que venía pasara o tenía que retroceder o retrocedía el que subía. Ustedes han debido ver en algunos posts de internet, el camino de la muerte es en Bolivia. Ese es el que recorría yo sin saberlo. Pero bueno, llegábamos río abajo, al nivel de río, después de que lo habíamos visto cientos o miles de metros desde arriba, llegábamos al nivel del río. ¡Oh, maravilla! El tío sacaría la toldera del camión, porque ya empezaba el calor, y nosotros podríamos meternos al río, zapatos y todo. ¿Para qué? Para ver renacuajos, jurando que eran pececitos del río. Mientras nuestros papás, mis tíos, mi tío sacaba una gran cámara de llanta del camión, que la tenía como repuesto, que ya la llevaba inflada, dicho sea de paso, la lanzaba al río y los hombres se ponían a equilibrar ahí a ver hasta quién se caía. Jugaban igual que nosotros como niños. Esa era nuestra primera parada. Luego empezaba el ascenso. Otra vez había que subir a través de la selva, ese camino como una serpiente, color greda, medio rojizo, que se adentraba en la selva, en la vegetación tan tupida de la selva montañosa. Era el momento en que los adultos que iban atrás con los niños estaban detrás de los árboles que colgaban de naranjas para de algún modo apoyarse uno con otro y empezar a sacar naranjas para nosotros, puesto que las naranjas estaban silvestres creciendo en el camino. Los niños, que en realidad éramos 6, pero había niños también que no eran de la familia, pues que mi tío llevaba como pasajeros a otras personas, pero nos divertíamos hasta más no poder. Embelesados por las caídas de agua, esas cascadas que se ven en esas zonas tan hermosas. Yo las he visto acá por San Ramón, por Posuso. Esas cascadas que nos dejaban maravillados. Había una que se llamaba el Velo de la Novia, que estaba en el frente del camino que nosotros íbamos y lo podíamos ver bien. Nosotros cuando llegábamos a esa cascada sabíamos que ya nos venía un duchazo, porque en nuestra vía había lo que mi tía le llamaba burlonamente el huato del novio. Era una pequeña cascada que significaba que nos iba a bañar enteros a nosotros, porque teníamos que pasar debajo de ella. Pero eso era también muy, muy divertido. Luego de pasar el huato del novio, ver innumerables cascadas, innumerables caídas de agua, innumerables mariposas, llegábamos por fin a Chulumani, donde estaba el abuelo. El abuelo era el juez de paz de Chulumani, siempre estaba muy ocupado. Lo visitábamos en su oficina, donde él era muy conocido por ser un, digamos, picaflor.
Y su bufete de juez de paz no solo tenía su diploma, sino muchos almanaques de señoritas casi sin vestido en esa época. Pero lo que más me gustaba de Chulumani era que en cuanto llegábamos al atardecer, era bajarse y jugar en la calle, que era de tierra, era un pueblo muy pequeño en esa época. Y si había llovido, ya no jugábamos en la tierra, por supuesto que jugábamos en el barro. Era el momento en que nadie nos decía nada. Todos los adultos nos permitían explayarnos como quisiéramos. Llegaba la noche, la hora de la cena, la hora que el abuelo llegaba. Comíamos y por supuesto que el viaje había sido cansador, dormíamos. Al día siguiente, muy temprano, había que levantarse para desayunar y graciosamente el abuelo nos decía, vayan a matar moscas. ¿Y qué significaba matar moscas? Mientras ellos todavía arreglaban la salida o el paseo, nosotros íbamos, algunos cazaban mosquitas, buscábamos entre las paredes de adobe del jardín huequitos y telas de araña. Y con un palito poníamos la mosquita en el huequito de la araña y veíamos cómo la araña venía y la envolvía y se la llevaba. Niños un poco sádicos, pero era divertidísimo para ese momento. Conseguir mosquitas para alimentar a las arañas. Hora de que los papás, el abuelo, nos llevaran a la piscina. Piscina, en un pueblo, hace más de 50 años. No existía mayólica celeste que te imaginaras que estabas en el Caribe, no. Parecía un pozo de patos, un gran pozo de patos. Pero los patos ahí éramos nosotros, que ya habíamos sumado a 10, porque mis primos que vivían allá también ya estaban. Yo era de todos ellos la mayor, no mucho, pero era la mayor. Eran todos al agua, a divertirnos como patos en la piscina pública del pueblo de Chulumani. Luego de regresar a la casa, luego del almuerzo, de jugar por los bosques y los caminitos que estaban alrededor. ¿Cómo es la ceja de selva? Uno se va adentrando y de repente encuentra un manantial, una pequeña caída de agua que los campesinos instalaban como pequeños caños con caña hueca. Entonces caía ahí el agua y era motivo por el cual también teníamos que mojarnos. Era motivo para bañarse, para mojarse, pues el calor era infernal. Cuando llovía caliente, mejor que todavía, ¿no? O sea, esa lluvia caliente de esa zona nos encantaba. Llegado el atardecer, escondiéndose el sol, era el grito del abuelo, ¡vamos al cine! El camino hacia el cine era un poco largo, entonces íbamos otra vez robando naranjas. Naranja de la derecha, naranja de la izquierda. Las naranjas crecían ahí como hierba mala. El cine se instalaba en la tienda del barrio. Unas cuantas bancas de madera sin respaldo. Creo que arrinconaban las vitrinas de la tienda y ponían la mexicanada de Pedro Infante que le encantaba a mi tía, a mi mamá y a todos los que estaban presentes. No recuerdo realmente mucho la película, recuerdo que era Pedro Infante, pero lo que sí recuerdo era el hermoso regreso a la casa. Era un tramo largo, ya estaba oscuro,
pero brillaban lucecitas que volaban en delante de nuestros ojos, volaban en los costados entre la vegetación, las luciérnagas. ¡Chirr! ¡Chirr! Era el ruido que emitían. Entonces, mi tía, mi mamá decían, ya salieron las chicharras. Y las chicharras, o las luciérnagas, volaban hasta llegar a casa. Algunas reventaban y se apagaban, pero siempre iluminaban el camino. Llegábamos a la casa. Ya había sido, digamos, el segundo día del paseo. Al día siguiente era sábado. Obligado a piscina y obligado a adentrarse por los caminos de la selva, mojarse, recoger fruta, quedarse inspeccionando a ver si encontrábamos una serpiente. Ahí fue la primera vez que vi una araña pollito. ¿Y por qué era pollito? Era casi como una tarántula, amarilla, amarilla como un pollito, y saltaba de un lado a otro, de un lado a otro. Uno de mis primos sabía que es, de los que vivía por allí, sabía que esa araña existía, entonces él llevaba su frasco y en un frasco la atrapaba para que nosotros la miremos a la pobre arañota amarilla ahí dentro, aunque después se alejaba y la soltaba. El domingo ya era día de regresar. Íbamos a misa muy temprano y otra vez a subir al camión. Por supuesto que la aventura de regreso no era tan divertida como la de ida, puesto que estamos agotados de habernos divertido y haber tenido la licencia que nuestros papás nos dejaban para gozar de ese viaje a Chulumani, donde mi abuelito era el juez de paz. Ese recuerdo me vino a mi memoria luego de que mi mamá y mi papá se fueron. Esos viajes que ellos juntos me llevaron a vivir y a divertirme en la naturaleza. Gracias. Cuando yo trato de desenredar de la madeja de mi memoria un hilo, casi siempre encuentro no solamente momentos gratos, sino momentos que me despiertan emociones y sentimientos muy intensos. Hoy, por ejemplo, recordé que a la edad de 11 años, que yo todavía era un niño travieso, muy travieso, eh, cerca de las vacaciones escolares, mi abuelo materno, mi abuelo Pancho, que era ciertamente una persona de pocas palabras, pero de sentimientos muy fuertes, eh, un día me dijo que qué pensaba hacer en las vacaciones de colegio, que a mi edad él ya estaba trabajando en la chacra y que ya se ganaba su dinero y que sería bueno que yo también empezara a pensar que las propinas ya no eran para mi edad y que debía ganarme mi dinero. Entonces, tal vez le debo haber contestado que dónde iba a trabajar, como yo no sabía hacer nada. Entonces, él me comentó y me dijo que en su trabajo se iban a abrir unas oportunidades y que si yo quería, él podía buscarme una de esas plazas. Yo le dije que sí, que estaba bien, que entonces me dijo, así te ganas tu dinero y no tienes que estar esperando que te den la propina, ni que si X, Y o Z, y tú haces uso de tu dinero. Y yo, como tanto niño, para mí el dinero es una cosa especial, ¿no? Entonces llegada la época de las vacaciones, y yo pensé que se había tal vez olvidado y le pregunté, abuelo, ¿te acuerdas de lo que me comentaste? Ah, sí, 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 me dijo, justamente estaba esperando que tú me dijeras. Y bueno, entonces, ¿ya está decidido? Sí, bueno, el día lunes te espero temprano,
a las 7 de la mañana. Yo presumo que debo haber llegado pues tarde, ¿no? Mi abuelo, para estos efectos, él era una suerte de capataz en una fábrica maderera. Había mucha gente, muchas personas a su cargo, pero él era de la parte productiva. Entonces, ciertamente, cuando yo llegué, cosa que mi abuelo no hacía de común, pues me trató un poco duro y me dijo que el trabajo uno lo respetaba siempre y que lo más importante era llegar a la hora, y que a la hora ahí eran las 7 de la mañana. Entonces, un poco que yo me desanimé y me dijo, pero de todas maneras quieres, sí, abuelo, sí, yo venía. Ya, bueno. Entonces él me llevó a la oficina y me entrevistó un señor muy serio y me hizo preguntas sobre colegio, sobre varias cosas, y luego me asignaron una tarea. Y entonces así empecé a trabajar en ese sitio. Obviamente que eran tareas muy simples, ¿no? Porque aun cuando en esas épocas no existían las leyes de protección al menor, un niño metido en una fábrica maderera era ciertamente un peligro. Entonces empecé yo a hacer mi tarea la primera semana, pero mi abuelo me trató como a todos los demás, sin ninguna consideración. Mi tarea era mi tarea, yo tenía que cumplir con mi trabajo. Entonces, mi abuelo me llevaba al mediodía a almorzar y luego me traía. Y como en todos estos centros de trabajo, el pago era los días sábados. Y recuerdo mucho que el primer sábado yo ni sabía cómo era el pago. Entonces mi abuelo me instruyó, me dijo, tienes que hacer la fila con toda la gente, espera que ahí te van a llamar y te va a dar tu dinero. Cuando tú recibas tu dinero, tú vienes aquí tenía un pequeño cuartito como oficina. Vienes acá para revisar si te han pagado bien. Cumplido el rito, fui, me pagaron y yo contento con mi sobrecito de papel craft, recuerdo mucho. Yo monté mis monedas y mis billetes y fui donde mi abuelo y le dije, abuelo, me han pagado esto. A ver, ¿cuánto te han pagado? Ya. ¿Qué vas a hacer con tu dinero? Abuelo, en esos tiempos la moda era tener los cómics, los chistes se llamaban en ese tiempo, de Superman, de Batman y qué sé yo. Entonces yo dije, me voy a comprar esto, me voy a comprar lo otro, me voy a comprar lo otro, después me voy a comprar esto, que me voy a comprar, y que todo el dinero ya estaba dispuesto, ya todo el dinero. Mi abuelo me miró un rato y me dijo, mira, hijo, uno suda mucho para ganar su dinero y tiene todo el derecho del mundo en gastárselo como uno quiera. Pero hay obligaciones que uno debe cumplir primero. Tú vives con tu mamá y con tu papá. Y entonces, ellos te han estado manteniendo todo este tiempo. Así que, de lo que tú ganas, tú tienes que dar la mitad. Se la das a tu mamá. Pero no me gustó para nada la idea. Mucho menos la indicación, la orden. Pero era mi abuelo y había que cumplir con mi abuelo. Entonces yo esa semana fui, entregué el dinero a mi mamá, me dio a regañadientes y bueno, dispuse lo demás. Y todas las semanas que pasaban eran lo mismo. Y dicho sea de paso también, mi abuelo solo me pagó el almuerzo esa primera semana. Las otras semanas me dijo, bueno, no, tú tienes tu dinero, tú pagas tu almuerzo. Y yo pensé que como era mi abuelo, me iba a pagar el almuerzo. Pero no, tenía que pagar mi almuerzo también. Y bueno, cada vez me quedaba menos. Y así pasaron las vacaciones. Pero para mí fue una lección de responsabilidad, de cumplimiento. Aprendí el tema de los horarios, aprendí el cumplimiento y aprendí lo más importante, lo duro que es ganar el dinero. Muchos años después, cierta vez me encuentro con una persona, amigo de mi abuelo ya había fallecido, y comentando con el señor, que también ya era de edad, me preguntó si me acordaba de cuando yo había trabajado en la maderera Venturo, en la Avenida Argentina 491, todavía lo recuerdo. Y yo le dije, pero claro, ese fue mi primer trabajo, mi abuelo me llevó a trabajar. Y me dijo, ¿tu primer trabajo? Claro, yo gané mi dinero allí, mi primer dinero ha sido allí, soy un hombre hecho por mí mismo.
Él me dijo, tu abuelo Pancho los quería demasiado, carambas. Lo cierto es que tu abuelo pidió un permiso especial a los dueños de la fábrica para que le permitieran que uno de sus nietos fuera a trabajar. Y no le permitieron, le dijeron que no una, varias veces. Pero él insistió e hizo uso de todas sus prerrogativas para que te aceptaran. Y además, eso que te pagaban los días sábados, eso fue un acuerdo que tu abuelo pidió de manera especial que le retiraran de su sueldo esa cantidad que te pagaban a ti, pero que te la pagaran como si tú fueras. La empresa nunca te contrató, tú nunca trabajaste. Es más, dime exactamente qué hacías. Y realmente allí fue cuando me di cuenta de la gran enseñanza de mi abuela. Para esa fecha mi abuelo ya se había ido. Pero recuerdo que un poco antes de su partida, yo trabajaba en un banco en el centro de Lima, el Extebandes, y yo era encargado del manejo de la caja del banco. Y una mañana me avisan y me dicen que una persona, un señor de edad, quería hablar conmigo. Le había dicho mi nombre y que quería hablar conmigo. ¿Sí? A mí usualmente yo no recibía visitas ni nada. Pero salí y encuentro en el centro de aquella oficina, que era muy linda porque era una casa antigua de pisos de mármol, de Jirómiro Quesada, a mi abuelo, que miraba los vitrales, miraba el mármol, todo lo miraba como si fuera un niño. Yo recuerdo que lo abracé y le dije, vente abuelito, vente Panchito, vente, vamos, te voy a mostrar mi oficina. Entró a mi oficina, que quedó mirando, miró. Se sentó un ratito y me dijo después, ya me tengo que ir, hijo. Lo acompañé y como siempre yo acostumbraba a darle sus propinas porque les requería. En la puerta le digo, tómate un taxi, toma este dinero, pagas. El abuelo recibió el billete, lo estiró, lo besó, miró al cielo y dijo, gracias. Así era mi abuelo.